Hola chicos, sean bienvenidos una vez más a este canal. En esta ocasión voy a empezar a utilizar la plastilina escolar para modelar una figura sencilla. El material es una plastilina de la marca Makiko que conseguí en una papelería por 15 pesos. Para este tipo de proyectos necesitaremos de una base, por ejemplo este pedazo de madera puede ser muy útil. Y por ejemplo yo realicé una pequeña base pintada en color negro mate, en la cual realicé un agujero en el centro para colocar un tornillo. También fue necesario utilizar unas pinzas, un pequeño tornillo, algunos clips, también un exacto, unos cuantos palillos montadientes y por último también utilicé un desarmador. Y bueno, lo primero que voy a hacer es desenrollar y estirar el clip. Voy a realizar unos pequeños dobleces para que el clip quede preparado para ser enrollado alrededor del tornillo. Y esto nos va a funcionar como una especie de estructura para que nuestra figurita quede bien soportada y unida a la base. Primero voy a comprobar de que el tornillo embone bastante bien en la base. Y que no se traspase del otro lado. Con las pinzas voy a tratar de enrollar el clip alrededor del tornillo. Voy a tratar de que el alambre quede lo más fijo posible. Voy a aplicar un poco de pegamento de cianocrilato, en este caso de la marca Cola Loca, para que esta especie de estructura quede bien firme. Es bastante obvio que en las barritas de plastilina no encontremos el tono de colores que necesitamos, y en este caso dos tonos de color verde son los que predominan. Pero antes de empezar a modelar la planta lanzaguisantes, voy a realizar una maceta. Y como pueden ver, el color café en la barrita de plastilina es un poco pálido, por eso debo mezclar varios colores para conseguir el tono de café deseado. Así que para oscurecer la barrita café voy a mezclarla con un poco de negro. El tono resultante de esta mezcla es una especie de gris arenoso. Después voy a mezclar un poco de naranja hasta obtener una mezcla homogénea. Ahora voy a agregar el color rojo poco a poco, tratando de conseguir el tono café óxido que se necesita. Se puede ver la diferencia entre el tono de café inicial y el tono de café que se consiguió mezclando varios colores. Y bueno, este es el tono que yo esperaba obtener al mezclar en diferentes proporciones los 4 colores de barritas. Ahora comenzaré a darle forma y agregar plastilina poco a poco hasta obtener el tamaño adecuado. Ahora que estoy a punto de terminar de darle la forma definitiva, voy a introducirlo en el clip para que la parte baja quede ajustada con el tornillo. Después lo retiré para desvanecerle las huellas digitales y alisar el borde, y volver a introducir la pieza pero ya definitivamente. Con el exacto voy a retirar un poco de la parte superior. A continuación voy a mezclar un poco del nuevo café y un poco de negro para simular la tierra. Con esta mezcla se consiguió un tono de café más oscuro, y esta la voy a aplicar por toda la superficie superior con un palillo de madera. Y bueno, afortunadamente al hacerlo de esta manera, esta plastilina queda con una textura bastante áspera que es ideal para simular la tierra. Realicé el borde de la maceta con unas tiras del color café tono óxido y las voy a ir colocando con mucho cuidado y aplicando solamente un poco de presión. Y bueno, no es preocupante que la tira se rompa porque podemos ir moldeando más tiras e irlas incorporando sin ningún problema. Con un palillo voy a retocar un poco la tierra. Y con las pinzas voy a realizar un doblez en el clip para incrustar la siguiente pieza. Ahora voy a mezclar negro y verde y un poco de amarillo. Y al tono resultante le agregué un poco más de amarillo
y después un poco de naranja. Y bueno, aquí lo que realmente estoy haciendo es probando con el naranja y el amarillo hasta conseguir el tono de verde que necesito. Y este es el resultado final. Y para hacer el tallo voy a cubrir el clip con este nuevo tono de verde. Y para darle forma voy a ir moldeando con los dedos y con un palillo de madera. Ahora voy a agregar más plastilina en la parte superior del tallo porque según la referencia, esta parte es más ancha que la parte inferior. Y ahora para hacer lo que es la cabeza y la trompa de esta planta lanzaguisantes, voy a mezclar verde y amarillo en proporciones casi idénticas. Después voy a agregar un poco de anaranjado. Y también voy a hacer algunas pruebas mezclando un poco de plastilina blanca. Y por último voy a agregar un poco más de amarillo. Y bueno, yo creo que este tono se asemeja a la imagen de referencia. Y ahora para hacer la trompa y la cabeza de esta figurita, voy a formar dos bolitas con la plastilina. Y a la más pequeña le voy a dar una forma cónica. Y de la parte más ancha le voy a extraer material con el X-Acto para simular lo que es la boca, para después unirlo con la esfera más grande como se verá a continuación. La boca me quedó un poco larga, por eso tuve que recortarla con el X-Acto. Y bueno, este tipo de proyectos nunca me quedan a la primera, por eso siempre requiero de realizar varios ajustes como quitar más material de la boca o seguir remoldeando y alisando con los dedos. Y a veces hay que agregar más material en algunas zonas. Ahora para alisar un poco la parte interna de la boca utilicé un palillo de madera. Para introducir la cabeza en el tallo voy a realizar algunos cortes con el X-Acto y voy a extraer un poco de material de la zona. Con el material sobrante voy a rellenar la parte que se dañó.
Lo siguiente será hacer la parte que une el tallo con la cabeza. Para eso voy a hacer un churrito con la plastilina de tono verde más oscuro y lo voy a colocar en la parte superior del tallo que se une con la cabeza. Y con un palillo de madera voy a ir ajustando esta parte. Ahora con plastilina negra voy a colorear la parte interior de la boca de la planta. Me ayudé con la parte posterior de un pincel ya desgastado para darle forma a esta plastilina. Para realizar los ojos tomé una porción de plastilina negra lo más mínima posible, y con ayuda de mis dedos y un palillo de madera voy a ir ajustándolo en la zona en donde debe ir. Según la imagen de la referencia, los ojos van muy pegados y en el mismo lado de la cabeza, aparte de que un ojo debe ir más pequeño. Y muchas veces, las referencias de 2 dimensiones nos sugieren formas poco estéticas o imposibles de reproducir en modelos de 3 dimensiones. Por fortuna este es un caso bastante sencillo de resolver. Ahora voy a colocar unos pequeños puntitos de plastilina blanca para simular los reflejos que hay en los ojos. Voy a enterrar partes de un clip en las zonas en donde deben ir las hojas, y esto me va a funcionar como estructura para soportar dichas hojas. Como pueden ver, las hojas son del mismo tono verde que el tallo y solamente vamos a necesitar un poquito de plastilina para formar las hojas. Para colocar la hoja en el clip hay que tener mucho cuidado para que no se deforme e ir aplicando presión poco a poco. A este paso de clip le practiqué un doblez y esto me va a servir para darle forma a la hoja de la parte inferior de acuerdo a la imagen de referencia. Para realizar cada hoja de la parte inferior, trato de basarme lo más fiel posible a la imagen de referencia.
Para reforzar la adherencia de la hoja con el clip, voy agregando con el palillo de madera pedacitos de plastilina en la parte inferior. Y este refuerzo con plastilina no es nada estético, pero afortunadamente va en una parte que casi no es visible. Y bueno, las 4 hojas fueron colocadas con el mismo procedimiento. Después de eso voy a reforzar con un poquito de plastilina café, la cual me va a servir para darle un poco más de soporte a las hojas. Podemos utilizar un clip o un palillo para realizar algunas marcas, como estas que van en medio de las hojas. Y bueno amigos, es así como quedó mi primer intento de hacer una figura utilizando plastilina escolar, tratando de apegarme lo mejor posible a la imagen de referencia. Lo único que no me gustó de esto fue que la plastilina se llena muy fácilmente de partículas de polvo. Por eso tomé la decisión de fabricarle un capelo para protegerlo del polvo y también de los manoseos, porque esta figura se deforma fácilmente. Y de antemano espero que este proyecto y el proceso de construcción a lo mejor les dé alguna idea y sea de alguna utilidad para ustedes. Así que muchas gracias por ver este video y espero verlos en algún otro proyecto.